Un solo barco consiguió que decenas de navíos con cientos de cañones, entre todos ellos, se rindieran sin que nadie tuviera que disparar ni una sola bala. Imagina esto. Estás en alta mar. Es el año 1717, y de repente ves en el horizonte una silueta negra que se acerca. No es un barco cualquiera. Las velas son oscuras, el casco parece salido de una pesadilla, y lo más extraño de todo es que no escuchas disparos, nada de explosiones, nada de cañonazos rasgando el aire. Sin embargo, la tripulación a tu alrededor entra en pánico total. Los hombres más curtidos, aquellos que han sobrevivido a tempestades y batallas navales, empiezan a temblar. Algunos se arrodillan. Otros directamente se lanzan al agua, prefiriendo ahogarse antes que enfrentarse a lo que viene. Y tú te preguntas, ¿qué clase de embarcación puede causar tanto terror sin siquiera atacar? Esta es la historia real del Queen Anne's Revenge, el barco que cambió para siempre las reglas del juego en el Caribe. Pero no lo hizo con la fuerza bruta que todos esperarían. Lo hizo con algo mucho más poderoso y difícil de combatir: el miedo puro y absoluto. Para entender cómo un simple barco pudo alcanzar ese nivel de influencia, necesitamos retroceder un poco. El Caribe de principios del siglo XVIII no era exactamente un lugar tranquilo. Las rutas comerciales estaban repletas de galeones españoles cargados con oro y plata de las Américas. Barcos mercantes ingleses, franceses y holandeses transportaban azúcar, tabaco, especias y todo tipo de mercancías valiosas. Y donde hay riqueza, hay quienes quieren apropiarse de ella sin trabajar demasiado. La piratería no era algo nuevo, pero sí estaba viviendo su época dorada. Cientos de piratas surcaban esas aguas, algunos más organizados que otros, pero todos con el mismo objetivo: hacerse ricos rápidamente. La mayoría actuaba de forma bastante predecible. Avistaban un barco mercante, lo perseguían, disparaban sus cañones para intimidar o directamente atacaban, abordaban, saqueaban y, si tenían suerte, escapaban antes de que llegara la Armada Real. Pero Edward Teach, más conocido como Barba Negra, entendió algo que la mayoría de sus contemporáneos no captó. Cada batalla, cada enfrentamiento real significaba riesgo. Riesgo de perder hombres, riesgo de dañar el barco, riesgo de que las cosas salieran mal y acabar colgado de una horca en algún puerto. Y sobre todo, cada batalla costaba tiempo, munición y recursos. Entonces se le ocurrió algo genial. ¿Y si pudiera conseguir que los barcos se rindieran sin disparar? ¿Y si el simple hecho de ser visto fuera suficiente para que la gente prefiriera entregar todo sin pelear? Suena imposible, pero Barba Negra lo logró. Y lo hizo construyendo no solo un barco, sino una leyenda viviente. Primero necesitaba la herramienta adecuada. En 1717 capturó un buque esclavista francés llamado La Concorde. Era una embarcación grande, de unos 30 metros de eslora, diseñada para transportar carga humana en condiciones deplorables. Pero Barba Negra vio potencial. Le añadió 40 cañones, lo cual era una barbaridad para un barco de esas características. La mayoría de navíos mercantes llevaban entre 10 y 20 como máximo. De repente, tenía una de las embarcaciones más armadas del Caribe. Pero aquí viene lo interesante. Esos 40 cañones casi nunca se disparaban. No era necesario, porque Barba Negra entendió que el verdadero poder no estaba en el arma, sino en la amenaza de usarla. Es como tener una pistola cargada en la mesa durante una negociación. No necesitas disparar para que la otra persona sepa que podrías hacerlo. Lo siguiente fue trabajar en su imagen personal. Y aquí es donde Barba Negra demostró ser un maestro absoluto del teatro psicológico. Se dejó crecer una barba espesa y oscura que le llegaba casi hasta el pecho. Algunos relatos de la época cuentan que antes de un abordaje se trenzaba la barba y la decoraba con mechas de cuerda impregnadas en salitre y pólvora. Cuando las encendía, su rostro quedaba envuelto en humo negro, con chispas rojas brillando entre el pelo. Imagina ver eso acercándose a ti en medio del océano, con el sol del Caribe creando sombras diabólicas.
Parecía literalmente salido del infierno. Pero no se quedó solo en la apariencia. Barbanegra cultivó su reputación con historias. Y aquí entra otro elemento clave. Muchas de esas historias probablemente eran exageraciones, leyendas urbanas del siglo XVIII, pero funcionaban porque la gente quería creerlas. Se decía que había matado a 20 hombres en un solo combate, que había sobrevivido a 5 disparos de mosquete y continuó luchando, que había hecho un pacto con el diablo y por eso no podía morir de forma normal. Algunos testimonios de marineros capturados hablan de cómo Barbanegra organizaba escenas casi teatrales para aterrorizar a prisioneros. En una ocasión, según cuentan las crónicas de la época, encerró a varios miembros de su propia tripulación en la bodega del barco junto con vasijas de azufre ardiendo, solo para demostrar que podía soportar el humo y el calor infernal más tiempo que cualquiera. Salió después de horas, aparentemente ileso, mientras otros tosían y suplicaban salir. ¿Era real o solo otra historia? Probablemente una mezcla de ambas, pero el efecto psicológico era innegable. El Queen Anne's Revenge se convirtió rápidamente en el barco más temido del Caribe. Los capitanes de navíos mercantes recibían instrucciones específicas de sus armadores. Si ves las velas negras con la calavera de Barbanegra, no resistas. Entrega la carga. No vale la pena morir por el tabaco o el azúcar de otro hombre. Y aquí está lo fascinante. Barbanegra raramente hacía daño a quienes se rendían pacíficamente. Su estrategia era brillante en su simplicidad. Si corría la voz de que rendirse significaba salir ileso, más barcos se rendirían sin pelear. Pero si ganaba reputación de asesino sanguinario, los capitanes pensarían que no tenían nada que perder luchando hasta el final. Así que creó 2 imágenes paralelas: el demonio implacable para quien osara resistirse y el ladrón pragmático que respetaba a quienes colaboraban. Esta dualidad fue su obra maestra. Los relatos de supervivientes que se rindieron hablaban de un Barbanegra casi cortés, que tomaba lo que quería y los dejaba marchar con suficientes provisiones para llegar a puerto. Pero los pocos que resistieron y sobrevivieron contaban historias de violencia brutal e implacable. La combinación era perfecta. Incentivaba la rendición y castigaba la resistencia. En mayo de 1718, Barbanegra bloqueó el puerto de Charleston, en Carolina del Sur, con el Queen Anne's Revenge y 3 embarcaciones más pequeñas. No disparó ni un solo cañón contra la ciudad. Simplemente se quedó ahí, capturando cualquier barco que entrara o saliera. En total, apresó 9 navíos en menos de una semana, y luego mandó un mensaje a las autoridades. Quería un cofre con medicinas, o empezaría a ejecutar rehenes y bombardear el puerto. Charleston estaba aterrorizado. Tenían defensas, cañones en las murallas, soldados. Podrían haber intentado un contraataque, pero la sola presencia del Queen Anne's Revenge fue suficiente. Entregaron las medicinas. Barbanegra liberó a los rehenes y se marchó sin disparar una sola vez. Acababa de extorsionar a toda una ciudad colonial usando únicamente su reputación. Este evento nos muestra algo profundo sobre la naturaleza del poder. A menudo pensamos que el poder viene de la fuerza física, de tener más armas o más soldados. Pero la historia de Barbanegra demuestra que el poder real está en la percepción. Si todo el mundo cree que eres invencible, entonces lo eres, al menos hasta que alguien te desafíe y demuestre lo contrario. Esta lección resuena incluso hoy. ¿Cuántas veces en nuestras vidas evitamos hacer algo no porque sea realmente imposible, sino porque creemos que lo es? ¿Cuántas oportunidades perdemos porque el miedo nos paraliza antes de intentarlo? Barbanegra nos enseña, de forma irónica viniendo de un pirata, que la percepción puede moldearse, que las narrativas tienen poder y que a veces la batalla más importante se gana antes de que comience. Pero como todas las estrategias basadas en la ilusión, la de Barbanegra tenía una debilidad fundamental. Requería que nadie la desafiara realmente, y eventualmente alguien lo haría. En junio de 1718, apenas un mes después del bloqueo de Charleston, el Queen Anne's Revenge encalló misteriosamente en un banco de arena cerca de Beaufort, en Carolina del Norte. Hasta hoy, los historiadores debaten si fue un accidente genuino
o si Barbanegra lo hizo deliberadamente. Algunas teorías sugieren que quería reducir el tamaño de su flota y su tripulación para quedarse con una porción mayor del botín. Lo cierto es que abandonó el barco ahí, junto con varios de sus hombres, y continuó con embarcaciones más pequeñas. El Queen Anne's Revenge quedó hundido en aguas poco profundas, y con él parte de la invencibilidad de Barbanegra. Sin su navío insignia, sin sus 40 cañones apuntando amenazadoramente, la ilusión comenzó a resquebrajarse. Los gobernadores coloniales, que hasta entonces habían preferido pagar sobornos y mirar hacia otro lado, empezaron a pensar que tal vez el temible pirata no era tan invencible después de todo. El gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, decidió actuar. Contrató al teniente Robert Maynard y le dio 2 pequeños balandros con órdenes claras: encontrar a Barbanegra y acabar con él. No eran barcos impresionantes, no tenían la artillería del Queen Anne's Revenge, pero tenían algo que Barbanegra había perdido: el elemento sorpresa y la voluntad de desafiar la leyenda. El 22 de noviembre de 1718, Maynard encontró a Barbanegra anclado en la ensenada de Ocracoke. Lo que siguió fue una de las batallas más brutales y personales de la era dorada de la piratería. Sin su barco legendario, sin el escenario teatral cuidadosamente construido, Barbanegra tuvo que pelear de verdad. Y descubrieron algo importante. Era peligroso, sí, pero no era inmortal. La batalla fue feroz. Barbanegra luchó como un demonio, según los relatos. Recibió 5 heridas de bala y más de 20 cortes de espada antes de finalmente caer. Maynard cortó su cabeza y la colgó del bauprés de su barco como prueba. La leyenda dice que el cuerpo decapitado de Barbanegra nadó alrededor del barco varias veces antes de hundirse. Una última historia de terror para alimentar el mito. Probablemente sea falsa, pero como todo en la vida de Edward Teach, la verdad importaba menos que la historia. Con la muerte de Barbanegra, el Queen Anne's Revenge se convirtió en poco más que un recuerdo. Pasaron casi 300 años antes de que arqueólogos marinos lo encontraran en 1996, exactamente donde se había hundido. Los restos confirmaron la historia: cañones, balas, objetos personales de la tripulación. Todo estaba ahí, preservado bajo el agua, testimonio silencioso de un barco que nunca necesitó disparar para ganar. Lo que pocos saben es que el descubrimiento del pecio en 1996 reveló algo que contradecía parte de la imagen férrea que tanto se había cultivado sobre el barco. Los arqueólogos encontraron objetos que apuntaban a una vida a bordo más compleja de lo que las leyendas sugerían. Entre los restos, hallaron instrumentos médicos bastante sofisticados para la época, lo que refuerza la teoría de por qué Barbanegra extorsionó Charleston específicamente pidiendo medicinas. No estaba simplemente fanfarroneando. Algunos historiadores sugieren que varios miembros de su tripulación podrían haber estado enfermos, posiblemente de sífilis o alguna otra dolencia común entre marineros de la época. El temible pirata que aterrorizaba océanos enteros tenía que lidiar con problemas tan mundanos como conseguir remedios para sus hombres. También se encontraron restos de vajilla fina, copas de vino, objetos decorativos. Esto desafía la imagen del pirata salvaje viviendo como un animal. Parece que Barbanegra disfrutaba de ciertos lujos cuando no estaba construyendo su personaje aterrador. Tomaba vino en copas de cristal mientras planeaba su próximo movimiento. Cenaba en platos importados mientras decidía a qué barco atacar. Era un hombre de contrastes deliberados, alguien que entendía que para controlar a otros, primero debía controlarse a sí mismo. Otro detalle fascinante surgió de los diarios de algunos de los tripulantes que eventualmente fueron capturados y juzgados. Muchos declararon que Barbanegra no bebía tanto como aparentaba. En una era donde el ron fluía constantemente en los barcos piratas y la borrachera era prácticamente una ocupación secundaria, él mantenía la cabeza despejada la mayor parte del tiempo. Podía fingir estar ebrio, rugir y tambalearse como parte de su actuación, pero rara vez perdía el control real de sus facultades. Mientras otros piratas dormían la resaca, él planeaba.
Mientras otros despilfarraban su botín en tabernas, él invertía en su reputación. Este nivel de disciplina nos dice algo importante sobre el éxito. No basta con tener un buen plan o una imagen intimidante. Hay que mantener la coherencia, día tras día, incluso cuando nadie está mirando. Barbanegra construyó su imperio de terror no en un momento dramático, sino en cientos de pequeñas decisiones que reforzaban su imagen. Cada historia que dejaba escapar. Cada prisionero que liberaba con una advertencia. Cada momento en que elegía no disparar, pero dejaba claro que podría hacerlo. Los registros coloniales de la época muestran algo revelador. Después del bloqueo de Charleston, el comercio en toda la costa este se paralizó temporalmente. No porque Barbanegra estuviera atacando múltiples puertos simultáneamente, sino porque los mercaderes simplemente asumían que podría aparecer en cualquier momento. Barcos cargados permanecían amarrados en puertos. Comerciantes posponían viajes. Inversores perdían fortunas. Todo esto causado por un solo hombre y su barco, que en ese momento ni siquiera estaba atacando a nadie activamente. Esta parálisis económica finalmente forzó la mano de las autoridades coloniales. No podían permitir que un pirata, sin importar cuán temible fuera, dictara los términos del comercio atlántico. Ahí es donde entra la ironía más grande de toda esta historia. Barbanegra había construido una máquina perfecta de generación de miedo, tan perfecta que eventualmente se convirtió en una amenaza que no podía ser ignorada. Su éxito garantizó su caída. Hay algo casi trágico en esto. Si hubiera sido un pirata promedio, saqueando aquí y allá sin llamar demasiado la atención, probablemente habría vivido mucho más. Pero la ambición de crear algo más grande, de convertirse en una leyenda viviente, lo puso inevitablemente en el punto de mira. Las autoridades podían tolerar la piratería como un problema molesto. No podían tolerar que un pirata se convirtiera en una institución que desafiaba su autoridad misma. Cuando examinamos los meses finales de Barbanegra, después de perder el Queen Anne's Revenge, vemos a un hombre intentando adaptarse. Según algunos registros que han llegado hasta nosotros, incluso intentó negociar un perdón real con el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden. Existe documentación que sugiere que, efectivamente, recibió ese perdón en junio de 1718. Por un breve momento, Edward Teach intentó retirarse, convertirse en un hombre respetable. Pero aquí está el problema con construir una identidad tan poderosa. No puedes simplemente apagarla cuando te conviene. Los enemigos que había hecho, las fortunas que había robado, el miedo que había sembrado, todo eso seguía ahí. Y más importante aún, otros piratas lo veían como un modelo a seguir. Su éxito inspiró a docenas de imitadores que también querían aterrorizar los mares sin disparar un tiro. Las autoridades coloniales no podían permitir que ese ejemplo permaneciera vivo, perdonado o no. El gobernador Spotswood de Virginia actuó incluso sin jurisdicción legal clara sobre las aguas de Carolina del Norte. Eso demuestra cuán desesperados estaban por eliminar no solo al hombre, sino al símbolo. Cuando Maynard finalmente lo enfrentó en Ocracoke, no estaba simplemente matando a un pirata. Estaba destruyendo un mito que había crecido demasiado. Los objetos recuperados del Queen Anne's Revenge ahora descansan en museos, principalmente en Carolina del Norte. Entre ellos, hay un detalle que muchos visitantes pasan por alto: pequeñas fichas de juego, dados, cartas, elementos de una vida cotidiana aburrida entre los momentos de terror y violencia. Estos hombres que causaban tanto pánico también jugaban a las cartas en las tardes tranquilas. Contaban chistes. Extrañaban a sus familias. Eran humanos jugando a ser monstruos porque la época y las circunstancias así lo permitían. Esta humanidad escondida detrás del terror nos recuerda algo valioso. A menudo construimos versiones exageradas de nosotros mismos para enfrentar el mundo. Mostramos fortaleza cuando sentimos debilidad. Proyectamos confianza cuando estamos aterrados. Barbanegra simplemente llevó esto al extremo. Su barba en llamas era la versión del siglo XVIII de las máscaras que todos usamos. Y funcionó, hasta que no pudo mantener la actuación.
La lección aquí no es que debamos engañar a otros o construir falsas reputaciones. Más bien, es entender que la percepción moldea la realidad más de lo que nos gusta admitir, y que el poder de una buena historia, bien contada y consistentemente reforzada, puede cambiar el mundo sin necesidad de violencia real. Barbanegra entendió que las balas cuestan dinero y vidas, pero las palabras y las imágenes son prácticamente gratis si sabes cómo usarlas. Hoy, más de 300 años después, seguimos contando historias sobre el Queen Anne's Revenge y su capitán. Los investigadores continúan estudiando los restos del naufragio, descubriendo nuevos detalles cada año. Cada hallazgo añade otra capa a la comprensión de cómo un barco pudo dominar todo un océano sin apenas derramar sangre. Y tal vez esa sea la verdadera inmortalidad que Barbanegra buscaba. No vivir para siempre físicamente, sino convertirse en una historia que la gente cuenta una y otra vez, fascinada por el poder de la ilusión bien ejecutada. Lo que sucedió después de la muerte de Barbanegra revela algo aún más fascinante sobre el legado del Queen Anne's Revenge. La cabeza del pirata viajó desde Ocracoke hasta Virginia, colgada del bauprés del barco de Maynard. Cuando llegaron a Hampton, la exhibieron en una pica en la entrada del río como advertencia. Permaneció ahí durante años, pudriéndose lentamente bajo el sol y la lluvia del Atlántico. Un trofeo grotesco que supuestamente disuadiría a otros de seguir el mismo camino. Pero tuvo el efecto contrario. En lugar de asustar a los aspirantes a piratas, la ejecución de Barbanegra lo convirtió en un mártir romántico. Las tabernas portuarias de Nassau a Port Royal empezaron a llenarse de canciones sobre sus hazañas. Se exageraron aún más sus logros. Cada marinero que había estado remotamente cerca del Caribe afirmaba haber visto al Queen Anne's Revenge en acción. Algunos juraban haber luchado contra Barbanegra y sobrevivido, historias que crecían con cada jarra de ron. La muerte del pirata alimentó el mito mucho más de lo que su vida jamás lo hizo. Los registros judiciales de principios de 1720 muestran un aumento dramático en el número de piratas que adoptaron tácticas similares. No copiaron la violencia, copiaron el teatro. Empezaron a ondear banderas más elaboradas, a crear apodos más intimidantes, a construir sus propias leyendas antes de atacar. Charles Vane, Calico Jack Rackham, incluso Anne Bonny y Mary Read, todas estas figuras de la piratería entendieron que Barbanegra había descubierto algo revolucionario. La guerra psicológica funcionaba mejor que la artillería. Pero hay algo más en esta historia que a menudo se pasa por alto. El Queen Anne's Revenge solo estuvo en servicio durante unos 6 meses bajo el mando de Barbanegra, desde que capturó la Concorde en noviembre de 1717 hasta que encalló en junio de 1718, medio año. En ese tiempo, apenas participó en una docena de encuentros documentados con otros barcos. Sin embargo, su reputación sugiere décadas de terror. Esto nos dice algo profundo sobre cómo funciona la memoria colectiva. La realidad importa menos que la narrativa que construimos alrededor de ella. 6 meses se convirtieron en una era de terror porque cada encuentro se magnificaba, se embellecía, se convertía en algo más grande. Los marineros que vieron el barco a distancia juraban que había atacado. Los que se cruzaron con él pacíficamente inventaban batallas épicas, y con cada repetición, la historia crecía. Este fenómeno sigue ocurriendo hoy. ¿Cuántas veces hemos conocido a alguien cuya reputación era aterradora solo para descubrir que la persona real era completamente diferente? O al revés, ¿cuántas veces hemos subestimado a alguien porque su presentación no coincidía con su capacidad real? Barbanegra nos enseña que el embalaje puede ser tan importante como el contenido, y que si controlas la narrativa, controlas la realidad percibida. Entre los documentos recuperados de los juicios a la tripulación de Barbanegra hay testimonios fascinantes. Varios tripulantes declararon que nunca habían matado a nadie personalmente. Estuvieron en el barco durante meses, y su trabajo consistía principalmente en mantener la ilusión. Algunos eran básicamente actores contratados para verse amenazadores
mientras Barbanegra negociaba. Uno declaró que su única función era gritar obscenidades y agitar un sable cuando abordaban barcos que ya se habían rendido. Teatro puro. Esto plantea una cuestión ética interesante. Si nadie resultó herido, si los barcos se rindieron voluntariamente, si las víctimas recuperaron sus vidas a cambio de mercancías, ¿era realmente tan malvado como lo pintaban? Obviamente el robo es robo, pero comparado con otros piratas de la época que torturaban, mutilaban y asesinaban rutinariamente, Barbanegra era casi un caballero. Su genialidad estaba en hacer que las víctimas creyeran que les esperaba un destino horrible, cuando en realidad solo quería su carga y su silencio. La corona británica no veía estas sutilezas. Para ellos, un pirata era un pirata, pero los historiadores modernos han empezado a reconsiderar el legado de figuras como Barbanegra. No para glorificarlo, sino para entender que representaba algo más complejo que simple criminalidad. En cierto modo, era un empresario innovador que encontró una manera de maximizar beneficios minimizando costes. Suena frío describirlo así, pero así funciona el mundo. Cuando los arqueólogos submarinos comenzaron a trabajar seriamente en el pecio del Queen Anne's Revenge a partir de 1998, esperaban encontrar un arsenal impresionante. Y sí, había cañones, muchos. Pero también había algo inesperado, evidencia de reparaciones apresuradas, vigas reforzadas con material improvisado, parches en el casco que sugerían daños previos nunca reparados adecuadamente. El barco más temido del Caribe estaba literalmente manteniéndose unido con alambre. Esta fragilidad oculta añade otra dimensión a la historia. El Queen Anne's Revenge probablemente no habría sobrevivido a un enfrentamiento prolongado contra un navío de guerra real. Barbanegra lo sabía. Por eso necesitaba que nadie lo desafiara. Su estrategia no era solo preferible, era necesaria. El barco era una cáscara intimidante alrededor de una estructura vulnerable. Exactamente como la persona de Barbanegra era una máscara aterradora sobre un hombre que probablemente estaba tan asustado como sus víctimas. Esta vulnerabilidad humana hace la historia más conmovedora. No era un superhombre invencible. Era alguien que entendió sus limitaciones y las compensó con creatividad. Tenía un barco que se caía a pedazos, así que se aseguró de que nadie lo descubriera. Tenía una tripulación heterogénea de habilidad cuestionable, así que los convirtió en un espectáculo teatral. Trabajó con lo que tenía y lo transformó en algo legendario. Hay una lección poderosa ahí para todos nosotros. No necesitamos ser perfectos para tener impacto. No necesitamos recursos ilimitados para cambiar nuestras circunstancias. Lo que necesitamos es entender nuestras fortalezas, reconocer nuestras debilidades y encontrar formas creativas de hacer que lo primero eclipse lo segundo. Barbanegra hizo eso a escala épica con un barco destartalado y una barba en llamas. Los últimos hallazgos del pecio incluyen algo particularmente revelador. Encontraron restos de literatura a bordo, fragmentos de libros, páginas preservadas por accidente en áreas selladas del naufragio. No era material náutico o mapas de tesoros. Era filosofía, algo de poesía, relatos de aventuras. Alguien en ese barco, posiblemente el propio Barbanegra, leía, pensaba, se educaba. Esta imagen del pirata ilustrado desafía todos los estereotipos. Pero tiene sentido perfecto. ¿Cómo iba a construir una estrategia psicológica tan sofisticada sin entender la naturaleza humana? ¿Cómo iba a manipular percepciones sin estudiar cómo funciona la mente? El Barbanegra real era probablemente más cerebral que cualquier retrato posterior sugirió. La inteligencia era su verdadera arma, no los cañones que apenas disparó. Después de su muerte, varios de sus antiguos tripulantes fueron juzgados en Williamsburg, Virginia. Los registros del juicio sobreviven y hacen una lectura fascinante. Muchos intentaron argumentar que habían sido forzados a unirse a la tripulación, que eran víctimas más que criminales. Algunos probablemente decían la verdad, pero lo interesante es cómo describían a Barbanegra. Incluso enfrentando la horca, incluso sin razón para proteger su memoria, hablaban de él con una mezcla de terror y respeto.
Un tripulante declaró que Barbanegra nunca levantó la voz con la tripulación a menos que fuera parte del espectáculo. Otro dijo que era escrupulosamente justo con la división del botín. Más justo que muchos capitanes mercantes legítimos. Un tercero mencionó que prohibía el juego compulsivo y el abuso de alcohol durante las operaciones, porque afectaba el rendimiento. Emerge la imagen de un líder disciplinado, casi militar en su organización, escondido detrás de la fachada del salvaje borracho. Esta dualidad nos recuerda que rara vez somos una sola cosa. Todos contenemos multitudes. Podemos ser amables y crueles, disciplinados y caóticos, valientes y cobardes, a veces en el mismo día. Barbanegra simplemente amplificó estas contradicciones y las usó estratégicamente. Mostró a cada persona la versión de sí mismo que mejor servía a sus objetivos. No era hipocresía, era supervivencia adaptativa. El destino final de su tesoro permanece envuelto en misterio. A pesar de meses de saqueo exitoso, cuando Maynard registró el barco de Barbanegra, encontró relativamente poco. Algunos barriles de azúcar, algo de añil, alguna plata. Nada que justificara la reputación de riqueza. Esto ha alimentado teorías de tesoros enterrados que persisten hasta hoy. Cada pocos años alguien afirma haber encontrado el tesoro de Barbanegra en alguna playa de Carolina. La verdad es probablemente más mundana. O gastó el dinero, o lo escondió en múltiples lugares pequeños, o simplemente nunca acumuló tanto como las historias sugieren. Recordemos que solo operó independientemente durante unos 18 meses. Antes de eso estaba bajo otro capitán pirata. Después perdió su barco principal. La ventana para acumular riqueza legendaria fue bastante estrecha. Pero aquí está lo hermoso. No importa. El tesoro real de Barbanegra no era oro o plata. Era su historia. Y ese tesoro ha pagado dividendos durante 3 siglos. Libros, películas, series, juegos, atracciones turísticas, toda una industria construida alrededor de un pirata que apenas disparó sus cañones. Si hubiera sabido que su mayor legado sería inspirar piratas del Caribe siglos después, probablemente se habría reído hasta llorar. El Queen Anne's Revenge yace ahora fragmentado en el fondo marino, lentamente siendo recuperado pieza por pieza. Cada objeto extraído cuenta una historia diferente. Un dedal habla de reparaciones de velas. Una campana marca el paso del tiempo a bordo. Un candado sugiere secretos guardados incluso entre piratas. Son fragmentos de vidas ordinarias en circunstancias extraordinarias. Y quizá esa sea la lección final. Las personas extraordinarias suelen ser personas ordinarias que tomaron decisiones poco convencionales en momentos críticos. Barbanegra pudo haberse quedado en Bristol siendo comerciante. Pudo haber servido en la Marina Real. Pudo haber elegido 1000 caminos diferentes. Eligió convertirse en el terror de los mares. Pero lo hizo de una manera que minimizaba el daño real mientras maximizaba el impacto percibido. No estoy glorificando la piratería, pero sí reconozco el genio táctico. En un mundo que esperaba violencia, él ofreció teatro. En una era que valoraba el combate, él priorizó la negociación. En un tiempo que celebraba la fuerza bruta, él demostró el poder de la psicología. Estaba adelantado a su tiempo, o tal vez simplemente prestaba más atención que sus contemporáneos. Hoy, cada vez que negociamos sin confrontar, cada vez que nuestra reputación nos precede de manera útil, cada vez que resolvemos un conflicto sin violencia, estamos usando las lecciones que Barbanegra perfeccionó en las aguas del Caribe. No necesitamos ser piratas para aplicar la sabiduría de que la percepción puede ser más poderosa que la realidad, y que la amenaza bien gestionada evita el conflicto mejor que cualquier arma. El Queen Anne's Revenge navegó durante 6 meses y aterrorizó un océano durante 3 siglos. No está mal para un barco que casi nunca disparó,